Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Ya lo vieron en el título, y sé que muchos de ustedes estaban esperando este vídeo con ansias. Prepárense porque la noticia es bomba. Hoy, 7 de agosto de 2025, el mundo de las telenovelas turcas, y diría que el mundo del entretenimiento en general, ha sido sacudido por una noticia que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y es que, amigos, el bombazo es que Can Yaman y Demet Özdemir están en una relación. Sí, lo oyeron bien. Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón a todos, están juntos. Imaginen la locura que esto está generando en las redes sociales. Millones de fans enloquecidos, teorías por todas partes, memes, collages, vídeos editados, es un festín para los ojos. Y aquí en el canal, por supuesto, no podíamos quedarnos atrás. Les prometo que les voy a dar todos los detalles, todo lo que sabemos hasta el momento, y vamos a analizar juntos esta situación que sinceramente, es inesperada. Pero antes de sumergirnos en el chisme, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, y les gustan este tipo de contenido sobre telenovelas turcas, sobre noticias de famosos, sobre todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Me ayudarían muchísimo. Bien, ahora sí, vamos al grano. La noticia saltó a la luz gracias a, ¿cómo no?, los paparazzi. Parece que Can Yaman y Demet Özdemir fueron fotografiados juntos en Italia. Sí, en Italia, el país de Can. Las fotos, que rápidamente se viralizaron, muestran a la pareja paseando por las calles de Roma, tomados de la mano, riendo y compartiendo momentos de complicidad. Las imágenes no dejan lugar a dudas, están juntos. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que estos dos, que ya sabemos que tienen una química increíble desde la época de Erkencikus, terminan juntos después de tantos años? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Primero, recordemos que en su momento durante la emisión de la serie, hubo muchos rumores sobre una posible relación entre ellos. La química que tenían en pantalla era innegable y los fans, por supuesto, soñaban con que su amor traspasara la ficción. Los foros de discusión, las redes sociales, todo hervía con especulaciones. ¿Estarán juntos? ¿Será real lo que vemos? Eran las preguntas que resonaban constantemente. Se analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera del set. Los fans se convertían en detectives, buscando pistas y evidencias que confirmaran sus sospechas. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier tipo de romance, y cada uno siguió caminos separados. Can Yaman tuvo relaciones, Demet también, y parecía que la historia entre ellos había quedado enterrada en el pasado. Can, recordemos, siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero en el pasado se le relacionó con varias actrices y modelos. Demet, por su parte, ha tenido relaciones más públicas, incluso estuvo comprometida en una ocasión. Ambos intentaron mantener sus vidas personales alejadas de la atención mediática, pero la fama, inevitablemente, los perseguía. Pero el tiempo, amigos, es el mejor aliado del amor. O al menos eso parece. Después de que ambos terminaran sus relaciones anteriores, y después de que cada uno continuara con sus proyectos profesionales, parece que la vida los volvió a cruzar. El destino, ese ente misterioso, decidió jugar sus cartas. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron hace unos meses. Se decía que habían empezado a intercambiar mensajes, que se veían de manera discreta, y que la chispa, aparentemente, había vuelto a encenderse. Los portales de noticias turcas, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, comenzaron a publicar artículos con títulos como Can Yaman y Demet Özdemir, ¿un reencuentro secreto? Los comentarios de los fans volvieron a inundar las redes, divididos entre la esperanza y el escepticismo. Algunos se aferraban a la idea del amor predestinado, mientras que otros preferían ser cautelosos. Pero como siempre, todo eran especulaciones hasta ahora. Las fuentes cercanas a ambos negaban rotundamente cualquier acercamiento, afirmando que solo mantenían una relación de amistad. La prensa del corazón, sin embargo, persistía en sus investigaciones, buscando la confirmación que finalmente llegaría con las fotos en Italia.
Y ahora, con estas fotos, la especulación se convirtió en realidad. Las imágenes son claras, la complicidad es evidente y la felicidad que irradian, contagiosa. Las fotos tomadas en diferentes lugares de Roma, los muestran en situaciones cotidianas, paseando por las calles empedradas, disfrutando de un helado en una terraza. Visitando monumentos históricos. En todas las fotos, la conexión entre ellos es palpable. Se miran a los ojos, se ríen juntos, se toman de la mano. Es evidente que hay algo más que una simple amistad. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué significa que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos? Bueno, primero que nada, significa que tenemos una nueva pareja de ensueño en el mundo del espectáculo. Una pareja que sin duda generará mucha atención y que seguramente será muy solicitada para entrevistas, eventos y portadas de revistas. Las marcas se pelearán por tenerlos como imagen, los directores los querrán en sus próximas películas. La demanda por cualquier cosa que tenga que ver con ellos se disparará. Segundo, esto podría abrir la puerta a nuevos proyectos profesionales en conjunto. ¿Se imaginan a Can y Demet protagonizando una nueva serie o película juntos? Sería un éxito asegurado. El público los adora, su química es innegable y la expectativa sería máxima. Los productores ya deben estar pensando en las posibilidades, en qué tipo de historia podría funcionar para ellos. ¿Una comedia romántica? ¿Un drama con tintes de thriller? Las opciones son infinitas. Y lo más importante, el éxito estaría garantizado. Recordemos que Erkenci fue un fenómeno mundial. La serie se tradujo a múltiples idiomas, se emitió en decenas de países, y conquistó a millones de espectadores. La química entre Can y Demet fue clave para el éxito de la serie. Su conexión en pantalla era mágica, y el público se enamoró de sus personajes y de su historia de amor. Ahora, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto profesional es algo que emociona a todos los fans. Y tercero, y esto es lo más importante, significa que el amor, a veces, encuentra su camino, por más que las circunstancias parezcan adversas. Después de tantos años, después de haber seguido caminos separados, el destino, o el azar, o lo que sea, los ha vuelto a juntar. Y eso, amigos, es algo hermoso. Es una lección de esperanza para todos aquellos que creen en el amor verdadero, en la posibilidad de un reencuentro, en la fuerza de los sentimientos que perduran a pesar del tiempo y la distancia. Ahora, quiero hablar un poco sobre las posibles reacciones. Obviamente los fans están eufóricos. Las redes sociales están que arden, como les dije al principio. Los hashtags relacionados con la pareja se han convertido en trending topics a nivel mundial. Los memes, los collages y los vídeos editados inundan las plataformas. Los fans comparten sus teorías, sus deseos, sus expectativas. Es un torbellino de emociones y alegría. Pero también hay algunas reacciones mixtas. Algunos fans, que siempre soñaron con verlos juntos, están felices y emocionados. Han estado esperando este momento durante años, y finalmente ha llegado. Celebran la noticia, comparten sus mensajes de apoyo, y se regocijan con la felicidad de la pareja. Otros, que quizás esperaban que se quedaran con sus parejas anteriores, o que simplemente son escépticos ante este tipo de romances, están mostrando algunas dudas. Expresan sus reservas, cuestionan la veracidad de la relación, o simplemente se mantienen a la expectativa. Es normal que haya diferentes opiniones, especialmente en un mundo tan diverso como el de los fans. Y por supuesto siempre hay un grupo de personas que no están de acuerdo con esta relación y que intentan sembrar el caos. Los haters, como se les conoce en el argot digital, aprovechan la oportunidad para criticar, para lanzar comentarios negativos, para intentar dañar la imagen de la pareja. Afortunadamente este tipo de reacciones suelen ser minoritarias y no logran opacar la alegría generalizada. Pero en general la reacción es positiva. La gente está contenta, emocionada y deseando lo mejor para esta nueva pareja. Y es que, ¿quién no quiere ver a dos personas que se quieren y se complementan felices? La felicidad ajena, en este caso, es contagiosa. La gente celebra el amor, la esperanza, la posibilidad de un futuro juntos. Ahora bien, ¿podemos esperar de esta relación en el futuro? Bueno, nadie tiene la bola de cristal, pero podemos hacer algunas suposiciones. Primero, es probable que traten de mantener su relación lo más privada posible, al menos al principio. Ya sabemos lo invasivo que puede ser el mundo de la fama,
y es comprensible que quieran proteger su intimidad. Buscarán momentos de privacidad, evitarán las aglomeraciones y los eventos públicos masivos. Desearán disfrutar de su amor sin la constante mirada de los medios. Quizás en un principio se limitarán a compartir algunas fotos y vídeos en sus redes sociales, pero sin exponerse demasiado. Segundo, es probable que compartan algunos momentos en redes sociales, pero sin exagerar. Quizás alguna foto juntos, alguna dedicatoria, pero sin saturar las redes. Querrán mantener un equilibrio entre la exposición pública y la privacidad personal. No buscarán alimentar constantemente a los medios, pero tampoco querrán esconder su amor. Compartirán momentos especiales, pero siempre con moderación. Y tercero, y esto es lo más importante, esperemos que sean felices. Que disfruten de su amor, que se apoyen mutuamente, y que esta relación les traiga mucha alegría. Deseamos que superen cualquier obstáculo que se les presente, que construyan una relación sólida y duradera. Que su amor sea una fuente de inspiración para sus fans y para todos aquellos que creen en el poder del amor. En resumen, la noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos es, sin duda, la noticia del momento. Una noticia que ha sorprendido a todos, que ha emocionado a millones de fans, y que ha vuelto a encender la chispa de la ilusión. Es una historia de amor digna de una telenovela turca, con todos los ingredientes necesarios para cautivar a la audiencia, una química innegable, un reencuentro inesperado, y una historia de amor que parece predestinada. Hemos repasado los detalles, hemos analizado las reacciones, y hemos especulado sobre el futuro. Hemos hablado de las fotos, de los rumores, de las expectativas. Hemos analizado la trayectoria profesional de ambos, sus relaciones pasadas, y el impacto de Erkenci en sus carreras y en el mundo del entretenimiento. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Están contentos? ¿Creen que esta relación durará? ¿Les gustaría verlos juntos en nuevos proyectos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci? ¿Qué esperan del futuro de Can y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus teorías, sus deseos, sus expectativas. La conversación está abierta y sus opiniones son muy importantes para mí. Y para aquellos que aún no han visto Erkenci, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una serie maravillosa con una historia de amor que los atrapará desde el primer episodio. La química entre Can y Demet es increíble y los personajes son muy entrañables. Es una serie que les hará reír, llorar y soñar con el amor verdadero. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme, por ver hasta el final y por ser parte de esta comunidad. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna noticia. Hasta la próxima.